Jessica. Bueno, pues buenos días. Hoy es día 2 de mayo del 2022 y estamos aquí en el Seminario de Vida Artificial y vamos a hablar hoy de las colonias de hormigas de la Universidad de California, que pues fue un tema que se trató. Déjenme decirles que de todas maneras yo insisto en que mucho de lo que se hace en vida artificial me da la impresión que no está demostrado y que tiene que ver un poco con la percepción que tenemos de las cosas. Les pongo un ejemplo. Si yo le digo a mi mascota, a mi perro, le digo que vaya por la pelota y el perro trae la pelota, ¿no? Entonces la interpretación es que ha entendido la acción, ¿no? Pero a lo mejor podría pasar que el perro, yo le dije, ve por la pelota y el perro por ahí se encontró, o sea, fue caminando pensando quizás en buscar la pelota, después se le olvidó y de pronto la vio y la agarró en la boca y la trajo, me la trajo, ¿no? Para jugar. Entonces la interpretación es que el perro entendió lo que yo le había pedido, pero a lo mejor no es tan cierto eso. Habría que ser más estrictos en algunas percepciones que dan los mismos libros de vida artificial. Me da la impresión que son muy optimistas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ponen ahí no sé, una colonia de puntos que se están moviendo por la pantalla y entonces de pronto dicen, ah, sí, están buscando alimento. Bueno, esa es la interpretación que le damos, pero de ahí a que sea cierto, yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Entonces, sí se los paso al costo. Me parece que en la vida artificial hay muchos temas que sí, seguramente están bien demostrados, pero por otro lado hay otros temas que no están muy claros, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estas cosas. Y no quiere decir que las malas conclusiones o conclusiones equivocadas no lleven a buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo genético, ¿no? Donde se busca los mínimos que no sean locales o buscar mejores siempre mínimos, digo máximos, ha sido un acierto, a pesar de que a lo mejor parten de bases que no necesariamente son todas reales o ciertas, ¿no? Como conclusiones que están un poco en tela de juicio, ¿no? Pero bueno, David Jefferson, a principios de los años 80 del siglo pasado, en 1980 y demás, trabajaba en la Universidad del Sur de California, en la UCLA, en Los Ángeles, y su interés por la vida artificial parece ser que despertó después de haber leído el libro de El gen egoísta de Dawkins, ¿no? Acuérdense que Dawkins es uno de los biólogos evolucionistas más importantes que hemos tenido y que aún vive, y que además es ateo y que además es muy racionalista, en fin. Eh, lo que hizo Dawkins con su libro fue hacer que David Jefferson se interesase notablemente en la evolución y los mecanismos de la información. Así entonces decidió trabajar en un programa que simulara vida y creó un propio mundo virtual que le llamó Programinales, ¿no? De nuevo, estamos ante un mundo donde virtual en la computadora, donde el autor puede tomar algunas conclusiones o sacar algunas conclusiones de acuerdo a lo que va haciendo, ¿no? Y sus primeros experimentos fueron trabajar sobre el clásico problema de predador-presa. No sé si ¿ustedes llevan ecuaciones diferenciales o no? ¿Quién me dice? ¿Cristian? ¿Edgar? Sí llevan, bueno. En ecuaciones diferenciales se ve, por fin. A ver, Cristian, ¿tú qué estudias? Bueno, muy poco. ¿Pero llevan la materia? ¿Llevan la... eres de física? No, seguro llevan. Ah, y en cómputo no llevan. En física sí llevas, ¿no? Sí, seguro llevas. Bueno, hay un problema que se llama el problema depredador-presa. Y entonces lo que se hace es se busca, de alguna manera, se pone, digamos, una serie de lobos y se ponen conejos, ¿no? En una zona. Y entonces se ve cómo se comportan. Los lobos en general no se comen a todos los conejos, sino que permiten que haya reproducción y de pronto se llega a un equilibrio. Hay una ecuación diferencial que explica ese comportamiento y que lo modela perfectamente, ¿no? Y lo primero que hizo Jefferson fue trabajar sobre el problema depredador-presa, pero en su programa los resultados no fueron muy buenos. Su simulación de lobos contra conejos no lo llevaba a la solución clásica que se conoce en las ecuaciones diferenciales. En lugar de esto,
se veía cómo se extinguían los conejos y poco tiempo después los lobos que morían porque no tenían que comer. Jefferson no entendía muy bien qué pasaba hasta que leyó un artículo de Robert May que hablaba de la inestabilidad de los ecosistemas. Ahí Jefferson se dio cuenta que la solución a sus problemas era tratar con poblaciones mucho más grandes y entonces se encontraba la solución clásica, la oscilación en las poblaciones de una y otra especie. En el problema de predador-presa, se oscila entre la presa que empieza a desaparecer, empieza a haber pocos, pero los que se comen a los conejos no se comen a todos los conejos, sino que dan margen a que se puedan reproducir hasta que generan nuevos animales para volver a comer. Y entonces hay una oscilación en el comportamiento. De hecho, déjenme decirles que yo en la facultad tuve un compañero que se llamaba Carlos Manterola, me parece, muy buen tipo, y él le gustaba cazar patos. Y yo le decía, bueno, de veras, esto es el maldito colmo, ¿no? Ir con una escopeta, ¿no? Con todas las ventajas y dispararle a los patos que no tienen ni protección, ni escudos, ni nada, ¿no? Como que me parecía muy mala leche. Y él me decía, pues mira, te puede parecer mala leche, pero hoy en día hay más patos que nunca. Gracias a nosotros, que respetamos las vedas y los términos donde hay reproducción, tenemos más patos que nunca, ¿no? Así que dentro de la salvajada de matar animales a balazos nada más por puntada, por deporte, ¿no? Que a mí no me parece, en cualquiera de los casos, el hecho de que estos cazadores respeten estos momentos de veda, que son algunos meses, hacen que haya patos de aquí para matar todos los que quieran, ¿no? Pero bueno, eso habla de que hay ciertas inestabilidades o ciertas oscilaciones en las poblaciones de una y otra especie, ¿no? Bueno, ya que Jefferson logró simular el comportamiento del problema del depredador-presa, Jefferson decidió crear dos organismos que eventualmente tuviesen las mismas habilidades. Es decir, los lobos eran mucho más poderosos en fuerza física y demás que los conejos, pero ¿qué tal con dos organismos que son más o menos igualmente hábiles? ¿Qué podría pasar? Para su sorpresa, no obtuvo ninguna oscilación esperada, sino que una especie finalmente acabó con la otra, la exterminó. Analizando los resultados, Jefferson se dio cuenta de algo. La especie ganadora había tenido una mutación azarosa programada por el propio Jefferson sin saber él mismo cuándo las mutaciones podían ocurrir. Y aunque la mutación debilitaba a la especie, impidiendo, por ejemplo, el movimiento de sus extremidades, esto resultó beneficioso porque esta especie gastaba menos energía, pues estaba quieta. Eso obligaba a la otra especie a acercarse y entonces en el ataque fracasaban, pues estaban minados energéticamente, ¿no? Obviamente, esta simulación era con puntos en la pantalla, ¿no? Que tenían ciertas propiedades y ciertos comportamientos, no crean que eran bichos así muy sofisticados, ¿no? Son simulaciones, ¿no? Simulaciones sobre términos muy, muy evidentes, muy burdos, o sea, muy, muy específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos que en la vida real, pues tenemos nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, esos cuatro conceptos los podemos programar en bichos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Pero de alguna manera no están, no son, digamos, los conceptos de manera sofisticada, sino que son casi elementales, ¿no? Se reproducen, bueno, pues hay más bichos, ¿no? Se mueren, pues se mueren los bichos y desaparecen, ¿no? Algo muy, muy burdo, ¿no? No estamos pensando en todo el proceso de la vida y de la muerte en esos términos, ¿no? Entonces, son simulaciones y no son exactamente como el mundo real, ¿no? Y Jefferson lo sabía, ¿no? Sabía que tenía que dar más información biológica a sus organismos, por lo cual era un problema, pues no estaba entrenado como un profesional en esa área, ¿no? Entonces, Jefferson conoció a Charles Taylor, un biólogo especialista en poblaciones, quien en realidad estaba más interesado en la génesis de la conciencia. Charles Taylor se preguntaba, como se pregunta mucha gente, cómo era posible que meras transformaciones eh, químico-eléctricas, ¿no? En el cerebro, de pronto dieran con esta posibilidad de que nos hace darnos cuenta de nosotros mismos. Es decir, la conciencia es un tema que no está resuelto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde reside? Hay muchos experimentos y se sabe que, por ejemplo, cuando se daña cierta parte del cerebro, se pierde la conciencia, ¿no? Por ejemplo, eso se sabe, ¿no? Pero en dónde reside estrictamente el hecho de que uno es consciente de sí mismo, no está resuelto, ¿no? Y
Taylor aprendió entonces sobre máquinas de Turing e inteligencia artificial y obtuvo una plaza en la Universidad de California y aprendió el algoritmo genético de Holland. Se quedó fascinado con esta idea del algoritmo genético, que en realidad es un algoritmo que permite ser eficiente, o sea, es un algoritmo para ser eficiente en ciertos procesos, ¿no? Jefferson le dio la plataforma de cómputo al tema y hizo ver que la vida artificial podría ser el escaparate correcto para modelar miles de características e interacciones entre ellas que podrían finalmente emerger en lo que llamamos la conciencia. Yo creo, de nuevo, que fue muy ingenuo y el tratar de entrar en ese tema de la conciencia, que es un tema mucho más complejo y que no importan las miles y miles de operaciones o interacciones que hagamos en nuestras simulaciones. De ahí a que un elemento tenga conciencia, parece que está lejos de entenderse, ¿no? No estaba nada claro, ¿no? La realidad de las cosas es que, así como la vida es finalmente el producto de intercambios químicos, ¿no? Y donde de alguna manera de pronto se genera una autonomía y se generan sistemas que tienen vida propia y que se mueven y que tienen intención, como dicen los filósofos, ¿no? No es como la piedra que rueda, ¿no? Sino que hay una intención atrás. Bueno, pues, y esta autonomía tiene cierto sentido, ¿no? No es la autonomía de que la piedra cae porque pues está la gravedad, ¿no? Sino que aquí la autonomía es como propia, ¿no? Parece ser, como decía von Neumann, hay una complejidad mínima. El problema es que tampoco nadie ha establecido cuál es esa complejidad mínima. Nadie sabe, ¿no? Bueno, Jefferson y Taylor fundaron en la Universidad de California un nuevo departamento que se llamaba de Ciencias Cognitivas. Con la ayuda de Taylor, los estudiantes graduados hicieron que los sistemas de Jefferson se transformaran en una nueva arma para el desarrollo de simulaciones biológicas y fueron capaces de modelar el comportamiento de las poblaciones y de la evolución con detalle nunca antes logrado con ningún otro programa. A este sistema, los investigadores le llamaron RAM. El software era un medio ambiente para la construcción de cadenas de bits y se programó en Lisp, que representaba a los animales y los organismos. De nuevo, trabajan con cadenas de bits. En cada tic del reloj, en cada generación, los organismos del medio ambiente RAM podrían ejecutar las siguientes acciones. Examinar la vecindad del entorno, ver qué había. De acuerdo a la edad del organismo y su estado, incluyendo la historia genética pasada, decidir quizás por probabilidad o azar qué acción tomar. O tomar una acción incluyendo alguna de las siguientes: actualizar estadísticas, actualizar su propia memoria, reproducirse, modificar el entorno, moverse o incluso morir. Como podrán ver, estas características son las que finalmente son las acciones que son la abstracción de las acciones que hacen los seres vivos, ¿no? Se reproducen, modifican el entorno, se mueven, incluso se mueren, ¿no? Bueno, pronto la Universidad de California en Los Ángeles se convirtió en la capital de los estudios sobre vida artificial. Otros investigadores se unieron a los trabajos de Jefferson y Taylor. Uno de ellos fue Michael Dyer, el jefe del Departamento de Inteligencia Artificial, y la efervescencia de estar frente a esto, a esta nueva ciencia, logró ciertos apoyos monetarios en Estados Unidos, desde luego, ¿no? Por ejemplo, $1.200.000, con lo cual estos apoyos permitieron comprarse una máquina de Hillis, que ya vimos la semana pasada, la Connection Machine, ¿no? Que tenía 16.384 procesadores y que usaban procesadores de bit, ¿no? Y tenían 4K de memorias cada uno de ellos, ¿no? Esto llevó a la siguiente generación en el trabajo del departamento de Taylor y Jefferson a lo que le llamaron el proyecto Génesis. El sistema Génesis se planteó como un programa mucho más ambicioso para ver la evolución bajo la vida artificial. Los creadores fueron David Jefferson, Robert Collins, Klaus Cooper, Michael Dyer, Margot Flowers, Richard Korf, Charles Taylor y Alan Wang, que buscaban la posibilidad de probar comportamientos complejos a partir del uso de la evolución. De nuevo estamos en el mismo tema, ¿no? Usemos ciertas reglas y veamos cómo evolucionan y veamos si se generan comportamientos complejos. Así, Génesis toma una población de programas que están simplemente codificados como cadenas de bits, los cuales se desenvuelven usando el algoritmo genético de Holland con la intención de optimizar el comportamiento de algunas áreas específicas. Lo que buscaban resolver estrictamente estos investigadores
era si la evolución podría ser usada para crear programas, es decir, el texto de un programa, en lugar de sus parámetros, podría ser el material de un algoritmo genético. Y si esto es así, ¿de qué tamaño tiene que ser la población? ¿Cuál debería ser la velocidad de las mutaciones, de la recombinación de genes, de la selección de parámetros, de la estrategia para reproducirse? Finalmente, de nuevo, estamos hablando de una simulación como genética, ¿no? Donde tenemos cadenas de ceros y unos que forman finalmente los genes, los cromosomas de estos bichos virtuales, ¿no? Y hay ciertas reglas de reproducción y de recombinación y de mutaciones, etcétera, ¿no? Las mutaciones finalmente son genes que de pronto cambian de un valor a otro que por azar, que cómo se ve eso en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, en el mundo real las mutaciones se observan de pronto por cambios que puede ser en la temperatura, ¿no? Se pueden generar por cambios en la temperatura o se pueden generar por cambios en la recombinación de genes, ¿no? Por eso, por ejemplo, no es una puntada ni es una tontería cuando se supone que la reproducción entre personas que son familiares, pues está prohibida, ¿no? Y la razón de que está prohibida es que en la recombinación de genes, ¿no? Lo que vas a causar es que como tienen la misma genética y no hay recombinación realmente, ¿no? Entonces puede haber problemas genéticos y nacen niños con problemas físicos que a veces son demasiado grandes y no permiten la vida, ¿no? Por ejemplo, la familia real inglesa, por siglos, se reproducían entre los familiares, ¿no? Entre primos y hermanos y no entre gente fuera de. Y creo que tienen un problema ya que es endémico de ellos, que tiene que ver con problemas de coagulación en la sangre, ¿no? Que está provocado por una genética defectuosa porque la recombinación ha sido defectuosa, ¿no? Por eso el incesto se prohíbe, ¿no? Porque no es porque sea moralmente aceptable o no. O sea, eso de que tengo sexo con personas, con mis hijos o con mis familiares, no, más allá de los problemas morales que eso pueda hacer, hay un problema fisiológico, genético, ¿no? Y por eso no sé, vamos, no es que esté prohibido por ley, ¿no? Habrá gente que tiene relaciones sexuales con gente de sus familias, ¿no? Pero provoca problemas fisiológicos claros, ¿no? Se sabe perfectamente, ¿no? Bueno, la pregunta entonces que se buscaba con este tipo de simulaciones que hacían Jefferson y Taylor era entender qué representación para los programas era la más apropiada para usar el algoritmo de Holland, el algoritmo genético. ¿Son las redes, por ejemplo, neuronales capaces de ser diseñadas para trabajar con el algoritmo genético? ¿Se usa en redes neuronales? Y si estas preguntas parecen complejas, hay más. ¿Pueden los problemas de la biología en la teoría de la evolución, por ejemplo, ser atacados por algoritmos genéticos sobre poblaciones de animales artificiales? Teniendo a la mano una computadora como la Connection Machine, que hoy en día probablemente se pueda simular de alguna forma, era claro que el experimentar con criaturas originales y probar las teorías evolutivas era muy tentador. Uno de los experimentos más notables fue lo que llamaron Tracker, una hormiga virtual que tenía que recorrer un camino irregular llamado el camino de John Muir y que pasadas algunas generaciones de criaturas lograba seguirlo perfectamente. Es decir, empieza a haber un tema de optimización a través del algoritmo genético y eventualmente después de ciertas generaciones de criaturas se lograba seguir perfectamente el camino, ¿no? Cuando esto ocurrió, ya Chris Langton, el creador de la hormiga caótica que ya vimos hace unas semanas, hace un par de meses, tenía en mente un nuevo experimento, el cual llamó el recorrido de Santa Fe, en donde retaba al grupo de hormigas que se basaban en el algoritmo genético para llegar a emerger propiedades con el paso de las generaciones a recorrerlo correctamente. Pero curiosamente las hormigas que ya habían hecho el recorrido de Muir y lo hacían bien, no fueron muy buenas en este nuevo camino. Pero una nueva serie de hormigas bebés que empezaban sin ningún conocimiento previo mostraron que podían con el reto. La pregunta era por qué las otras hormigas que estaban especializadas en recorrer el camino de Muir no podían hacerlo tan bien. Los investigadores llegaron a la conclusión que estas hormigas estaban hiperespecializadas y eso trabajaba en su contra.
De acuerdo a las explicaciones de Jefferson, tomaban las hormigas bebés cualquier heurística, cualquier atajo, cualquier cosa que pudiese usarse en el camino. Y entonces el investigador piensa que una situación similar pudo haber ocurrido cuando evolucionaron los reptiles para vivir bajo el agua. Quizás hubiese sido mejor empezar con los seres anfibios. Para Jefferson, esto es un ejemplo de macroevolución en la que todos creían que nadie había podido demostrar hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo Jefferson se toma una serie de libertades que a mí no me terminan de convencer, ¿no? Llega a conclusiones que después generaliza y entonces dice, bueno, las nuevas hormigas a través del algoritmo genético usan todos los atajos posibles, todo lo que encuentran a su paso y de pronto se convierten en mejores que las anteriores hormigas especializadas en un camino en general, ¿no? Pero eso me parece que es un brinco conceptual muy, muy alto y no estoy tan convencido de que sea cierto, pero bueno, esa es la explicación. Y entonces Jefferson dice, bueno, quizás los reptiles evolucionaron primero para vivir bajo el agua. Cuando la teoría clásica es que los reptiles estaban bajo el agua, eran, primero fueron seres anfibios y después llegaron a la Tierra y se convirtieron en seres terrestres, algunos de ellos, ¿no? Pero hay muchas razones. Por ejemplo, un animal como la ballena azul, ¿sí? Que es el más grande del mundo, simplemente no puede vivir en la Tierra porque pesa demasiado. Sus propios órganos se aplastan entre sí, ¿no? Entonces, hay muchos animales que viven en el mar porque pueden sostener la vida, pero en la Tierra tener que cambiar su fisiología porque se aplastarían y se ahogarían del peso, ¿no? Del propio peso que tienen, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que de alguna manera hay alguna idea interesante, ¿no? Hay un artículo en el libro, en el documento que les he dado sobre la vida artificial, en la página, ahorita les digo en qué página, hay un enlace, yo no tengo la página, a ver, en la 108 hay un enlace al artículo de Tracker que escrito por Jefferson, ¿no? Ok, los diferentes experimentos con estas colonias de criaturas hormigas mostraron, sin embargo, que la parte más interesante era el comportamiento social que observaban dichos organismos. Por ejemplo, una colonia de hormigas puede verse muchas veces como una especie de superorganismo. Es algo global, ¿sí? En donde las hormigas participan como partes del mismo más que como si fuesen entes individuales. Esto quiere decir que actúan de forma cooperativa. En teoría de juegos, a todo esto, hay muchos tipos de juegos. La teoría de juegos es una teoría del conflicto, pero hay juegos que son cooperativos. Por ejemplo, estamos en la playa con los amigos y tratamos de jugar con una pelota y tratamos de que nunca toque el piso. Y no se vale usar las manos, solamente con cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces todos cooperamos para que la pelota no caiga al piso, ¿no? Esos son los sistemas cooperativos, ¿no? Se halló que las hormigas dividían sus trabajos, se volvían especialistas, buscaban metas comunes y se adaptaban a las circunstancias en su entorno. Vamos, de acuerdo a los experimentos que hicieron con estas colonias de criaturas hormigas, se encontró que se comportaban como una verdadera colonia de hormigas. De nuevo, pongo en tela de juicio esa posibilidad, ¿no? Es una interpretación y habría que verlo, habría que ver esos experimentos y los resultados para ver si es cierto, ¿no? Yo no les creo mucho, la verdad. Lo curioso finalmente es que quizás esto ya lo habrán notado ustedes, no había ningún controlador central, nadie distribuye las tareas de inicio de la sesión. Las hormigas actuaban por sí solas en sus propias tareas, emergiendo su comportamiento individual a uno global coordinado. Esto sí es cierto, es fascinante en mi opinión, ¿no? Si yo encuentro que en mi simulación algunas hormigas toman ciertos comportamientos y otras toman otros comportamientos y se pueden diferenciar notablemente, me parece increíble, ¿no? Por eso no estoy tan seguro ni tan convencido, ¿no? Hay que leer el artículo original, voy a ver si lo leo y les platico el miércoles de qué estamos hablando, pero no tengo, vamos, me parece que de nuevo estamos cayendo en estas interpretaciones, ¿no? De cómo la gente se comporta o cómo los animales se comportan o cómo el modelo se comporta tratando de dar una explicación que nos parezca que tenga sentido a nivel
mundo real, ¿no? No estoy tan seguro, ¿no? Pero bueno, puede ser. Bueno, la granja de hormigas fue un experimento muy complejo en términos reales. Se estaban simulando 16.384 colonias de hormigas, cada una consistiendo en 128 miembros para hacer un total de 2 millones y fracción de hormigas. Las hormigas tenían cada uno 25.590 genomas, que comparados con los 400 genomas de Tracker, las hacían mucho más complejas. Es importante decir que cada hormiga tenía el mismo genoma que todas las demás, pero al interactuar con el entorno, ese genoma cambiaba y entonces cada hormiga generaba su propio comportamiento individual y único. Bueno, pues sí, eso es cierto, pero de ahí a que eso tuvieran acciones especializadas, no me suena tampoco tan real, ¿no? El programa podía manejar los genomas más largos y manejar información del entorno de forma que tuviesen datos sobre dónde había comida y dónde habían estas hormigas virtuales dejar trazos de feromonas para poder encontrar la comida. Con ello, las hormigas podían acumular comida, alimentarse, dejar rastros de feromonas e incluso usar una especie de brújula mental para poder regresar a casa. Eso me parece totalmente bullshit. Eso es una interpretación que me parece que es muy criticable. No se las creo, no se las compro, pero desde luego que hay que todavía ahondar más y leer más al respecto, pero me suena demasiado bueno para ser real, para ser cierto, ¿no? Bueno, también hubo cambios en cómo el algoritmo genético elegía las hormigas que podían aparearse. Jefferson y Collins, particularmente, no estaban contentos en cómo el algoritmo genético hacía esta labor y quizás fue uno de los cambios más importantes. Así, en lugar de aparearse de manera azarosa, se modeló una idea más sofisticada. Los organismos caminaban azarosamente en una vecindad de su nido e inevitablemente hallaban otras colonias en donde podía haber más comida. Después de cada caminata, las hormigas elegían los nidos con mayor éxito y quienes lo lograban entonces se apareaban. Esto, a decir de los investigadores, estaba más cercano a cómo la naturaleza actuaba. De nuevo, tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, pero la granja de hormigas, a pesar de todo esto que dijeron, la granja de hormigas de la Universidad de California no mostró ningún comportamiento emergente directamente de la cooperación entre los individuos de un nido. Después de un año de simulaciones, nunca pudieron observar un comportamiento en donde las hormigas dejaran un rastro para que las otras hormigas supieran, por ejemplo, dónde hallar comida. ¿Sí? O sea, realmente ahí hubo como que ya más sensatez y después de un año de investigación encontraron que no hay un comportamiento emergente, ¿no? Ahora, de todas maneras, los mismos autores del experimento trataron de explicar qué había pasado, pero porque había algo que limitaba el comportamiento de las simulaciones, ¿no? Los resultados mostraron comportamientos emergentes muy interesantes que explican cómo evolucionan ciertos organismos reales. La analogía de esta granja de vida artificial contra la vida real parecía asombrosa en ciertas ocasiones, pero de alguna manera no mostró en ningún caso realmente que fuera tan cierto, ¿no? El artículo de David Jefferson, Collins, Cooper, Dyer, Flowers, Korf, Taylor y Wang, se llama The Genesis System. Les pongo el enlace de todas maneras aquí en el chat para que para que le echen un vistazo, le acabo de dar clic, y hace bueno, explica exactamente qué hicieron, ¿no? Y bueno, habrá que leerlo. Yo no estoy muy convencido de lo que hicieron, la verdad, que, bueno, tienen datos, ¿no? No, tampoco crean que se lo sacaron de la manga, ¿no? Pero da la impresión que las conclusiones que sacan no me queda muy claro, ¿no? No, no estoy seguro, no me convence, pues, ¿no? Les digo, es como cuando queremos explicar el comportamiento de, no sé, de la mascota, ¿no? Que hace tal cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando nos recibe, cuando regresamos de trabajar y nos recibe en casa y mueve la cola y se pone súper feliz y no sé qué. Bueno, realmente ese comportamiento es que está feliz, es que se pone feliz, o es una interpretación de la que hacemos nosotros. Eso es lo que no me queda nada claro, no estoy seguro. O sea, habría que investigar más por ahí, porque, pues sí, nos da esa impresión, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, cuando jugamos con el perro y que le tiramos la pelota y va por ella y regresa y la volvemos a tirar,
¿Está jugando? O a lo mejor nos está pensando el perro, bueno, este salvaje tira la pelota y quiere que vaya por ella, ya me estoy fastidiando, pero tengo que regresarla porque es como mi chamba. O sea, puedo dar la explicación que yo quiera. Entonces, no me queda muy claro realmente si es cierto lo que están diciendo, ¿no? Y quiero que quede bien claro que esta es una interpretación muy personal de lo que estamos viendo, ¿no? A lo mejor yo estoy mal, ¿no? Puede ser, y las conclusiones que han sacado son válidas. Yo las pongo en tela de juicio, me parece que eso es válido también, ¿no? Y creo que así se hace la ciencia al final del día, ¿no? No le creo a nadie, vamos a ver si es cierto, vamos a meternos a trabajar en revisar las conclusiones, ¿no? Y los artículos técnicos y académicos describen lo que se hace y se llegan a las conclusiones a las que se llegan, y entonces, pues ahora sí están en tela de juicio de todo aquel que las lee, ¿no? Y yo creo que es así donde se avanza, ¿no? A lo mejor hay conclusiones muy evidentes que yo estoy poniendo en tela de juicio porque no tengo toda la información a la mano, pero sí creo que hay que tener muy claro que en la vida artificial finalmente estamos en una simulación. La vida artificial no es la vida, no es la vida real, es una simulación de los eventos más comunes de la vida y tratamos de simularlos para saber qué pasa. Y cuando vemos qué pasa, tratamos que eso que vemos qué pasa, al final del día podamos interpretarlo como algo que en la vida real ocurre, ¿no? Entonces, los modelos, acuérdense de una cosa acerca de los modelos, y con eso voy a terminar. Los modelos en ciencia, para los que estudian física, los que estudian biología, los que estudian lo que sea, ¿sí? Los modelos en ciencia son eso, es un modelo. No es el mundo real, no es el fenómeno real lo que se está viendo, ¿no? La mecánica cuántica es un modelo, por ejemplo, que funciona y que funciona muy bien. ¿Y qué hace un modelo que funciona muy bien? Permite predecir lo que va a pasar, ¿no? Un modelo que no predice no sirve para nada, básicamente. Los modelos tienen que poder predecir lo que ocurre, ¿no? Si la mecánica cuántica no puede predecir, entonces no sirve, porque entonces, pues, ¿qué? No describe nada, ¿no? Se supone que en la descripción yo puedo saber lo que va a pasar en ciertas condiciones, ¿sí? Y eso es lo que hago, ¿no? Un modelo para tratar de predecir sismos tiene que ver una serie de elementos que pasan en el mundo real y tratar de ver si todos esos elementos coinciden con que ocurren sismos, ¿no? Por ejemplo, les cuento, en física moderna, hace muchos años estudiaba yo, en geofísica estudiábamos el tema de los sismos, y se sabe que, por ejemplo, antes de un sismo, en ciertos lugares en la Tierra se genera más gas radón, ¿sí? Y entonces concentraciones de gas radón se asocian a sismos. Y entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, ciertos animales sienten, tienen otra percepción y, por ejemplo, ladran o se comportan de manera extraña cuando va a haber un sismo, ¿no? Bueno, los chinos habían trabajado mucho en eso y habían encontrado algunos elementos con los cuales pudieron predecir un sismo que iba a ocurrir en no sé qué área de China, y desalojaron a 100,000 personas y ocurrió el sismo y no se murió nadie. Y se empezaron a sentir que tenían el mero mole y que sabían cómo predecir sismos, ¿no? Bueno, pues a la siguiente semana hubo otro sismo en otra parte de China que no pudieron ni siquiera imaginar que iba a ocurrir, ¿no? Entonces los sismos son impredecibles, y si son impredecibles, todas las teorías tienen que ir sobre ese enfoque, ¿no? Poder predecir lo que pasa, ¿no? Ningún modelo que si no predice sirve para algo, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. En la vida artificial lo que tenemos son modelos que tratan de predecir el comportamiento que ocurren entre los seres vivos, pero son modelos, no son la realidad. Incluso aunque modelen la realidad y la puedan predecir, no es la realidad, ¿no? Puede ser que los elementos que utilicen el mundo real sea muy diferente al de la simulación. ¿Que funciona? Qué bueno, pero eso no quiere decir que sea lo que necesitamos saber, ¿no? O sea, es un modelo, eso es lo que quiero que quede claro. Los modelos son modelos, no es el mundo real, ¿va? Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? Bueno, les sugiero que traten de echarle un vistazo al artículo de estos hombres. Ahí puse el enlace y a ver si lo platicamos el miércoles por acá, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, muy bien.
Entonces terminamos temprano. Lautaro, fallaste en la última sesión, ya no llegaste. ¿Qué pasó contigo? ¿Andas por ahí? Bueno, no sé si está o no está, a lo mejor se puede hacer el café. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles por acá.